Una de las personas más admirables para mí en la defensa de la vida, de la familia y de la doctrina católica es una mujer catedrática universitaria que durante mucho tiempo representó al episcopado norteamericano como la vocera de los temas de provida y familia. Y su nombre es Helen, ¿no? En inglés con H, Helen Alvaré. Todos los norteamericanos pronuncian Álvarez, pero su apellido es con un acento en la E y sin Z final, o sea, no es Álvarez. Cualquiera de ustedes que quiere saber un poco más de ella, basta que hagan una búsqueda en Google y van a ver, es una experta jurista, es especialmente experta en leyes, y por eso es que pudo ser la vocera de la Conferencia Episcopal Norteamericana para temas de vida y familia, porque entendía las leyes antivida cuando se querían pasar y las formas que leyes podían convertirse en leyes pro vida. Y una de las características de Helen Álvarez es que es muy rigurosa intelectualmente, como buena catedrática. Ahora ya es profesora universitaria, dejó hace muchos años la Conferencia Episcopal Norteamericana, es una catedrática de Derecho, y junto con la rigurosidad es ese gran amor que tiene por la Iglesia y un optimismo muy realista, ¿no? Es decir, no tiene un optimismo ingenuo de, bueno, no, al final todo va a ocurrir bien, todo va a salir bien, a pesar de todas las torpezas humanas. No. Ella está convencida de la importancia de saber que nuestra iglesia, que la Iglesia Católica, está dirigida por Jesucristo, es una barca dirigida por Jesucristo, pero donde buena parte del camino que la barca toma depende de nosotros, de los miembros de la iglesia. Y eso es lo que ha querido Dios, ¿no? Entonces, recientemente, Helen Álvarez fue invitada a dar una conferencia en el Instituto Napa a finales del mes de julio. Y esta conferencia luego se publicó en un blog, y la conferencia es excelente, ¿no? Porque a ella, justamente porque tiene esta rigurosidad intelectual y al mismo tiempo tiene este optimismo balanceado, le pidieron que diera un poco como la conferencia de resumen de la situación en la que está la iglesia, ¿no? Era una conferencia ante católicos muy importantes, influyentes de distinto tipo, ya sea porque son líderes de distintos apostolados muy influyentes, muy impactantes, ya sea porque son obispos, políticos católicos de verdad, no los que se llaman católicos, y donantes católicos. Y la conferencia ella la llamó poniéndonos a la altura de los desafíos de hoy, ¿no? O sea, poniéndonos a la altura de los desafíos de hoy. Y ella comenzó a decir, mira, lo primero que tenemos que recordar es que la iglesia es madre y maestra, ¿no? Estos son dos términos fundamentales para describir a la iglesia. Es más, hay una encíclica que se llama Mater et Magistra, madre y maestra, de San Juan 23, para recordar que la iglesia, como madre, ama, y como maestra enseña, y que esas dos dimensiones, amar y enseñar, no están contrapuestas, como no están contrapuestas en una madre humana que ame y proteja y al mismo tiempo corrija y alguna vez pues tenga que dar un jalón de orejas, ¿no? Esa madre no se vuelve cruel porque enseña, es parte de su amor. Entonces, justamente cuando habla de esta primera dimensión, de la dimensión de que la iglesia como madre y maestra es humana y es divina,
El hecho de que sea divina, de que sea instituida por Jesucristo, que Jesucristo mismo haya prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, son sus palabras, y ha garantizado que la iglesia va a seguir viva. No, eso no significa que victoriosa en el mundo, ¿eh? Puede ser una iglesia pequeñísima, perseguida, pero que la iglesia va a seguir viva hasta la segunda venida es una promesa que fundamentalmente nos enseña que el destino de la iglesia no depende de nosotros. Y esta es una fuente de esperanza, dice Helen Álvarez, porque al final del día nosotros los hombres podemos hacer trizas nuestra propia iglesia, y sin embargo Jesucristo siempre va a tejer, va a conducir como Señor de la historia en dirección a la segunda venida. Pero ella dice algo que es sumamente real, y acá es donde Helen Álvarez me resulta a mí especialmente admirable, ¿no? Porque dice, tenemos que reconocer que muchos católicos en los Estados Unidos, y puedo decir en España, en América Latina, siente que la iglesia no siempre vive de acuerdo a lo que es decir, la prolongación de la presencia de Cristo en la tierra, como fue Jesucristo, tanto humano como divino. Nosotros sabemos que al ser una madre amorosa, es al mismo tiempo una maestra. Y en muchas ocasiones, o al menos en algunas ocasiones, ella dice así, ¿no? Algunas ocasiones, destacándolo, hoy día muchos de nosotros no sentimos ese amor maternal hacia nosotros, ni tampoco sentimos que su papel como maestra sea confiable y consistente. Al contrario, acá repito textualmente lo que ella dice, sentimos que muchas veces nos vemos como hijos desfavorecidos y muchas veces confundidos con alguna de sus enseñanzas. Por favor, perdónenme si ahora destaco solo una parte de la gran área de enseñanza de la iglesia, porque esta es el área de mi especialidad, dice Elena Álvarez, la familia. Ese es un área en donde la confusión y el escándalo en algunos documentos del Vaticano y en algunos procesos, especialmente en oficinas curiales, y acá, paréntesis mío, estoy seguro que está pensando en el Pontificio Consejo para la Familia y en la otrora confiable y hoy desastrosa Academia para la Vida que preside Monseñor Vincenzo Paglia. Y cierro mi paréntesis y vuelvo a las palabras de Helen Álvarez, y también a través de varios teólogos que son muy vocales, aunque ni siquiera representen la verdadera doctrina de la iglesia. Y permítame añadir aquí, dice Helen Álvarez, sigue diciendo, que las enseñanzas católicas sobre el sexo, sobre el matrimonio y sobre la paternidad nunca son solamente sobre sexo, matrimonio y paternidad. Según la escritura y la tradición, sigue diciendo Helen Álvarez, el diseño de Dios para el varón y la mujer y para la relación entre ambos son un punto fundamental para entender mejor la identidad y la comunidad de las personas en el Dios uno y trino. Acá se los pongo en más sencillo. Cuando una monjita salta a decir, ¿cómo puede ser que nosotros los católicos estemos obsesionados con el sexo? Olvidémonos del sexo, prediquemos la solidaridad, el amor. Hermanita, el sexo no es un tema aislado en el que los católicos estamos obsesionados, entre comillas, especialmente los católicos que somos acusados de ser conservadores, legalistas, entre comillas. No, la manera como interpretamos el sexo es la manera como interpretamos la relación fundamental entre el hombre y la mujer, que fueron creados por Dios. Y que no solamente fueron creados por Dios, sino que, como nos dice el libro del Génesis, hagámoslo, dice, la primera vez que se usa el plural, la única vez, cuando se describe la creación, ¿no?
Dios dice, hágase la luz, hágase esto, hágase el otro. La única vez donde se usa el plural, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra, es para hablar del ser humano. Entonces, la naturaleza del ser humano, su dignidad, su imagen y semejanza, es la manera como vamos a entender más adelante el misterio de Dios uno y trino. ¿Cómo pueden existir tres personas en un mismo Dios? Por el misterio del amor. Por el misterio del amor. ¿Y cómo entendemos la relación entre Jesucristo y la iglesia? San Pablo lo dice, como un esposo ama a su esposa, como una esposa ama a su esposo. Entonces, una monjita que dice, no, dejemos que los jóvenes, pues, total, tienen sexo, como perritos, como cerditos, que tengan sexo, ¿no? Hablemos de la solidaridad, de la ecología, están mal de la cabeza, porque no entienden que esta doctrina no está aislada, no es puritana, va a la esencia de cómo entendemos la relación entre el ser humano y Dios. Como dice Helen Álvarez, vuelvo acá a su discurso, la familia nos enseña cómo Dios nos ama, como una esposa ama a sus, como una esposa y como una madre o padre, y cómo tenemos nosotros que amar a Jesucristo como fieles, como esposos fructíferos que aman, que son vigilantes y que ejercen su autoridad como padres. Estos, dice Helen Álvarez, y acá esto lo subraya en su texto, o sea, está destacado, estos son asuntos fundamentales de la arquitectura de nuestra fe. No es la obsesión de los conservadores, los puritanos, no, es la obsesión del mundo. El mundo está dispuesto a escuchar cualquier cosa, entre comillas, siempre y cuando no le digas, oye, ¿cómo estás viviendo ese don que Dios te ha dado de la sexualidad? No como algo aislado para buscar placer, sino como algo fundamental de tu naturaleza como ser humano y como hijo de Dios. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde los jóvenes dicen, no, sabes que si me estás pidiendo que yo sea célibe, que no siga teniendo relaciones sexuales con todas las mujeres que me gustan, no. O sea, el cristianismo de la ecología, de defender las focas, es ese catolicismo sí me gusta. Y yo no estoy haciendo contraposición, pero lo que estoy diciendo es que Helen Álvarez tiene razón cuando dice estos son temas fundamentales. Y justamente Helen Álvarez dice, más aún, no solamente son temas centrales de la arquitectura de nuestra fe, sino que cuando estamos comenzando a jugar como hace Paglia, como hace el padre James Martin, como hacen varios de las vocecitas de los que se creen influencers, ¿no? Entre comillas, este término repelente, ¿no? Porque, o sea, el único influencer es Jesucristo. Dice que el hecho de que estemos jugando con las enseñanzas milenarias de la Iglesia Católica en estos temas, esto realmente cuestiona si auténticamente creemos en la autoridad de la Escritura, de la tradición y del magisterio. Si realmente creemos lo que la creación nos dice como fuente de información a través de la ley natural. O sea, cuando vemos la ley natural, cómo es la armonía entre la fe y la razón, estos también son pilares fundamentales de nuestra fe. Lamentablemente, frecuentemente, sigue diciendo Helen Álvarez, creemos que muchas veces sentimos, los que proponemos esta postura, que hay figuras importantes de la Iglesia, incluyendo obispos y sacerdotes, que dicen que nuestra doctrina sobre la familia no son suficientemente amorosas, ¿no? O sea, no tienen suficiente amor, entre comillas, que no son suficientemente pastorales, ¿no? ¿Qué pasa con los homosexuales que quieren casarse? ¿Por qué les vas a decir que eso no está bien? ¿Qué falta de sensibilidad pastoral? Helen Álvarez dice,
fundamentalmente nos están sugiriendo que es imposible que la idea de la ley de Dios y que el amor de Dios vayan juntas. Y al mismo tiempo, sigue diciendo Helen Álvarez, las nuevas esfuerzos pastorales son justamente simultáneos. Toda esta nueva onda de que vamos anunciando, cantando, ¿no? Todos alegres, está coincidiendo cuando no se enseñan las verdades de la fe con amor. Están coincidiendo con la caída de la pertenencia a la iglesia, con el número de bautismos católicos, con el número de matrimonios, con el declive de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. O sea, todo se va para abajo. Y ella dice, ¿no? Para personas como yo, que hemos trabajado en asuntos familiares por décadas, siempre sabiendo que éramos apoyados por nuestra iglesia, muchas veces nos sentimos considerados por nuestra propia iglesia como personas que somos moralistas, estrechas e incluso anticristianas. Esto a pesar de la importancia que estos temas tienen, una vez más, en la arquitectura de nuestra fe. Una vez que ella establece esto, dice, muy bien, sabemos que esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros como católicos? Y dice, en la segunda parte de su conferencia, lo más importante es que nosotros identifiquemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces dice, mire, yo propongo algunas cosas que primero tengamos en cuenta. Primero, estamos viviendo un tiempo extremadamente irracional de nuestra historia. No necesito poner ejemplos, ¿no? Donde un gorilón de 120 kilos dice que es una mujercita delgada o que puede ser una niña. Tiempo absolutamente irracional. La iglesia, número 2, la iglesia de la perspectiva humana, siempre va a irse en banda en una dirección u otra, porque en este aspecto es humana, ¿no? Número 3, la iglesia en siglos anteriores ha tenido que lidiar con nuevas ideas, nuevos énfasis, nuevas prácticas, y ha sabido a lo largo de la historia rechazar las que eran anticristianas y transformar muchas de ellas en Cristo, de tal manera que incluso asimilando cosas nuevas de las culturas que va encontrando, siga siendo la iglesia de Jesucristo. Y número 4, Dios es más poderoso que toda la humanidad, ¿no? Y esto parece una tontera, pero no lo es, porque en base a estas 4 pequeñas observaciones, Helen Álvarez se comienza a mover hacia su conclusión para nosotros, ¿no? Y nos dice, el cardenal John Henry Newman, ese gran converso al catolicismo, y acá Helen Álvarez cita a Newman, y yo lo cito, ¿no? Cuando consideramos el éxito a lo largo de las historias en las cuales el sistema católico ha perdurado, a pesar de la severidad de los desafíos que ha tenido que enfrentar en 2000 años, la actividad mental incesante y los dones intelectuales para mantenerla, la ferocidad de tantas controversias que han sido debatidas entre sus maestros, la impetuosidad de los asaltos que se han hecho en contra de la iglesia. Es totalmente inconcebible que esta iglesia no estuviera rota y perdida y que el cristianismo se hubiera corrompido. Y esto no ha sucedido por una sola razón, porque es divina. Pero terminando con la lección de optimista que hace Helen Álvarez hace 2 advertencias. Primero,
que esté en manos de Dios no significa que la iglesia no sea humana y que nosotros no tengamos una responsabilidad. Ese facilismo de que, ya Señor, que venga el fin del mundo, no, es en realidad cobardía, porque el fin del mundo no va a venir cuando yo lo pida, va a venir cuando Dios quiera. Y mientras yo no sé cuándo quiere, y nadie sabe ni el día ni la hora, el Espíritu Santo tiene que encontrarnos actuando, convirtiendo, amando, atestiguando. Helen Álvarez pone algunos ejemplos muy bonitos de cómo ella, que vive en Nueva York, la comunidad católica ha acogido a tanta gente y hay tantas conversiones por esta bondad, ¿no? Entonces dice, primero no caigamos en esa postura, ¿no? Pero tampoco caigamos en la postura de la autocompasión, ¿no? Es decir, no, Dios va a hacer todo. Y la otra es, ay, pobrecito de mí, ¿yo qué puedo hacer? A mí me ha tocado, qué terrible esta época. Si yo hubiera nacido en la época de mi abuelita, donde todo era más simple. Y yo veo mucho de eso, hermanos, mucha autocompasión. ¿Por qué me pasa a mí? ¿No? Oh cielos, Leoncio, qué horror. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y cuando Jesucristo no tenía autocompasión, en el sentido que no tenía pena de pesar de sí mismo. Cuando él estaba caminando en la cruz, estaba pensando en los que estaba redimiendo, no estaba pensando, ay, pobrecito de mí, miren, sí, séquenme la cara de sangre, ¿no? ¿Cuán mal se sienten ustedes por mí? ¿No te doy pena? No. Estaba completamente enfocado en la misión, cumplir con la voluntad del Padre y salvar a la humanidad. Y nosotros como aquellos que hemos compartido la misión de Jesucristo, tenemos también parte de esa responsabilidad. Y Helen Álvarez concluye citando un poema de Charles Péguy, ese gran converso francés, ¿no? En la que dice, oh milagros de milagros, misterio de misterios, ha sido a nosotros los débiles, a quienes Jesús nos ha dado la responsabilidad de depender de nosotros débiles y carnales, a que traigamos su vida y su anuncio a este mundo. Y solamente tenemos pocos patéticos años, y por eso somos responsables. Nosotros no somos capaces de nada importante, pero aún hoy, quien nació y murió como todas las criaturas, sigue confiando en nosotros. Que esto nos mueva a ser más activos y que tengas un buen día.